Esta es la Virgen dichosa que, negándose a sí misma y abrazando su cruz, siguió al Señor, esposo de las vírgenes y príncipe de los mártires. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. La Iglesia celebra hoy la memoria de Santa Águeda, virgen y mártir, esta mártir de Catania que murió en el siglo III, de la cual sabemos poco, pero es la patrona de Catania y además se hizo famosísima dando la vida por Cristo allí en Sicilia, pero que su fama se extendió por toda la Iglesia desde el principio. También hoy celebramos de una forma especial esta visita de las reliquias de los pastores Jacinta y Francisco, santos videntes en Fátima y que murieron ya hace más de 100 años. Jóvenes, niños, pero niños santos. Nos recuerda también Fátima esta necesidad de la conversión, de la oración del rosario sobre todo, pero la oración pidiendo por los pecadores. Primero por nosotros que somos pecadores, por aquellos que son prácticamente, o al menos aparentemente, que no se pueden ni redimir, pero que hemos de pedir por ellos, por su conversión, sabiendo que lo importante es la vida eterna y el gran fracaso es el infierno. Por eso la Virgen les concedió ver el infierno para que se horrorizaran y vieran el destino de aquellos que se alejan de Cristo y rezaran por la conversión de todos los pecadores. Hoy nos lo pide a nosotros esta conversión personal y petición de conversión para todos. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, de las infidelidades de los hijos de la Iglesia a Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, que Santa Águeda, virgen y mártir, nos alcance tu perdón, pues ella te agradó siempre por la fortaleza en el martirio y el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David mandó a Joab, jefe del ejército que estaba a su lado: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan a Beerseba, y hace el censo del pueblo, para que sepa su número. Joab entregó al rey el número del censo del pueblo. Israel contaba con 800.000 guerreros, que podían empuñar la espada, y Judá con 500.000 hombres. Pero después David sintió remordimiento por haber hecho el censo del pueblo, y dijo al Señor: he pecado gravemente por lo que he hecho. Ahora, Señor, perdona la falta de tu siervo, que ha obrado tan neciamente. Al levantarse David por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió esta palabra del Señor: ve y di a David, así dice el Señor: 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la realizaré. Gad fue a ver a David y le notificó: ¿prefieres que vengan 7 años de hambre en tu país, o que tengas que huir durante 3 meses ante tus enemigos, los cuales te perseguirán, o que haya 3 días de peste en tu país? Ahora reflexiona y decide qué de responder al que me ha enviado. David respondió a Gad: estoy en un gran apuro, pero pongámonos en manos del Señor, cuya misericordia es enorme, y no en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó la peste a Israel desde la mañana hasta el plazo fijado. Murieron 77.000 hombres del pueblo desde Dan hasta Beerseba. El ángel del Señor extendió su mano contra Jerusalén para asolarla,
Pero el Señor se arrepintió del castigo y ordenó al ángel que asolara al pueblo. Basta, retira ya tu mano. El ángel del Señor se encontraba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Al ver al ángel golpeando al pueblo, David suplicó al Señor: soy yo el que ha pecado y el que ha obrado mal, pero ellos las ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, carga tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es una lectura que puede parecer extraña. Es David que decide hacer el censo de Israel, pero el censo especialmente para saber los hombres de guerra, o sea, los soldados que podría tener. Esto que hoy en día todas las estadísticas y los censos son lo más normal del mundo, pero en ese momento se considera una falta de fe. La razón es muy simple. En Israel, ¿quién era el que llevaba a Israel? Tenía que ser Dios el que llevaba a Israel. Eso es no fiarse de Dios, fiarse solo del ejército humano. David además tenía experiencia que esto no servía de nada, lo habíamos visto ayer. Por ejemplo, que independientemente del ejército que tuviese, su hijo se rebela contra él y tiene que huir, y de nada le sirve el ejército porque pasa a manos de su hijo. Con lo cual, él se considera este censo un gran pecado. Y esto viene de un poco más lejos. Viene desde el momento en que el pueblo de Israel decide tener un rey. Eso es considerado por Dios como un abandono a Dios. Israel no tenía reyes, tenía jueces. Jueces puestos de alguna forma por Dios, mientras que poner al rey es querer ser como los demás, como los países sin Dios o sin el auténtico Dios. Y eso ya era un pecado grave, el querer confiar en las propias fuerzas, en el propio ejército sin fiarse de Dios. Se considera aquí un pecado gravísimo. Y aunque nos cueste entender desde nuestra mentalidad actual, donde todo se mide, donde todo son estadísticas, donde todo es números y todo es matemática y control. En aquellas épocas era otra historia, era o te fías de Dios o no te fías de Dios. Hoy ya no nos fiamos de Dios, ni mucho menos. Y entonces aquí viene el castigo.
Y el profeta le deja escoger entre estos 3 castigos que hemos visto, castigos que vendrán o por guerra o de otras formas, o bien por la peste. ¿Qué decide él? La peste, coger la peste, porque lo demás depende de los hombres y de los hombres no se fía. Así que escoge la peste y mueren 77.000 personas. Y alguno podría decir, no es injusto, el David mismo lo dice, si el pecado lo he hecho yo, ¿por qué ha de morir el pueblo? Y aquí hay una nota, de hecho, que sirve para todas las épocas. Los pecados de los gobernantes los paga el pueblo. Y los gobernantes porque son ellos, pueblo porque es el que decidió que quería un rey, pues pagas los pecados del rey. Y en nuestra época no somos, en teoría, sobre el papel, nosotros que decidimos los gobernantes, pues los pecados de los gobernantes los paga el pueblo, no los pagan ellos. Y eso es evidente en nuestra generación. Por eso hay que ir con mucho cuidado de pensar como piensan nuestros gobernantes, que ellos son dioses, pueden hacer lo que quieran. No, todo lo que hacen lo paga el pueblo. Por eso en la mentalidad social cristiana los gobernantes son responsables ante Dios de todo lo que hacen y se les ha de pedir cuentas. Y si no le pide cuentas el pueblo, le pedirá cuentas Dios a estos gobernantes. El gran problema es que tenemos estos gobernantes que ni creen en Dios y no solo no creen en Él, sino que le hacen la guerra. Y eso es un problema muy serio porque se paga y se paga muchísimo por todo lo que hacen, cuando todo se basa solo en ideologías y no se basa en la verdad y en el bien del pueblo. Y todo esto, todo este pecado entra muy bien en lo que estamos celebrando este día de hoy con estas reliquias de estos 2 santitos, porque son estos 2 personajes niños que la Virgen se les aparece a ellos junto a Sor Lucía y se les aparece por pura misericordia. No tenían ningún mérito más que ser buenos niños, pero absolutamente de pueblo, ignorantes, simplemente cristianos sencillísimos, que no sabían ni recitar el Ave María. Para recitar el rosario simplemente decían Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, no se la sabían ni entera, pero no importa. El Señor se vale de los sencillos para hacer su obra. Y la obra de Dios era que el pueblo cristiano se diese cuenta de la importancia de la devoción mariana, de que María viene a nuestro encuentro para llevarnos a Cristo, su Hijo, que nos diéramos cuenta de la importancia de la oración y la oración de los pobres, que es el rosario. Y cuando se habla de los pobres no quiere decir simplemente de los más humildes. Los pobres, empezando por el Papa hasta el último cristiano, es la oración universal católica. ¿Por qué? Porque es la oración que todos pueden hacer. Es esa oración donde se pone en el centro a Dios nuestro Señor y a la Virgen, donde se meditan los misterios de nuestra fe, donde se reza la gran oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro, y donde María cobra este protagonismo para que rece por nosotros, interceda por cada uno de nosotros. Y la Virgen quiere que haya un propósito especial, decíamos al principio, la conversión del mundo, pero especialmente primero nuestra conversión, la de cada uno de nosotros que nos hemos de convertir cada día, y después la conversión de los más pecadores. Y hoy, más que nunca, es el pecado el que reina en nuestro mundo. Y si creemos que solo con nuestras fuerzas vamos a vencer el pecado, estamos perdidos. Necesitamos la gracia de Dios y la intercesión de la Virgen. Y para eso la oración es fundamental. La oración es la gran arma que tenemos los cristianos, tantas veces despreciada, pero es la única gran fuerza que tenemos. La confianza absoluta en Dios nuestro Señor, en la Virgen que nos lleva a Cristo, la intercesión de la Virgen y los santos,
Y de esta forma Dios continuará actuando en nuestra sociedad, en nuestra vida, en el mundo, aunque todo eso parezca absurdo para los no creyentes y parezcan supersticiones, pero no lo son. Son la fe que nos lleva a la salvación. Imploremos la piedad de Dios Padre Todopoderoso, pidámosle que escuche nuestra oración. Para que conceda a la Iglesia el gozo del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que dé a los gobernantes el sentido de la justicia, de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que otorgue a los pueblos la concordia leal y pacífica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que dé a los desterrados el gozo del retorno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a nosotros, su pueblo, nos haga crecer en la fe, nos dé el don de la conversión, nos purifique el corazón, nos haga intercesores para los pecadores y nos abra la puerta del reino eterno, roguemos al Te Señor. rogamos, óyenos. Y que por intercesión de los santos, especialmente Santa Teresita, podamos pagar las obras en los nuevos locales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muestra, Padre Celestial, tu bondad al pueblo que te suplica para que reciba sin tardanza lo que pide confiadamente siguiendo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que los dones que te presentamos en la fiesta de Santa Águeda sean tan agradables a tu bondad como lo fue para ti el combate de su martirio por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Águeda, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro, por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, Señor, que proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, Santa Águeda, San Francisco y Santa Jacinta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, los que vienen de la casa, pero no para la tuya para casa. El Cordero que está delante del trono los conducirá hacia fuentes de aguas vivas.
Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Oh Dios, que coronaste a la bienaventurada Águeda entre los santos con el doble triunfo de la virginidad y del martirio, concédenos en virtud de este sacramento vencer con fortaleza toda maldad y alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y acabamos con esta oración propia que se ha hecho para esta jornada de los santos Francisco y Jacinta. Virgen de Fátima, en el aniversario de la partida del cielo de tus humildes y pequeños hijos, Santa Jacinta y San Francisco Mártir, ayúdanos a ser puros y obedientes como ellos, que nuestro corazón se parezca cada día más a tu inmaculado corazón, que queramos y recemos mucho por el Papa, los sacerdotes, la Iglesia. Santos pastorcitos, ayudadnos. Con vuestro ejemplo de niños rezad con el corazón, a confiar en Dios, a ser capaces de ofrecer grandes sacrificios a la Virgen María para la salvación de los pecadores. Madre nuestra Inmaculada, ayúdanos a consolar a Jesús, ofendido y por nuestros pecados y los pecados del mundo, rezando el rosario para lograr la paz en las naciones y en nuestros corazones. San Francisco y Santa Jacinta, rogad por nosotros y por el mundo entero. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.